Buenas tardes, mi nombre es Freddy Germán Pinzón, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, inscrito en el curso de software para ingeniería, y en este video vamos a explicar la práctica número uno que ha solicitado la guía. Dice que en el punto uno debemos instalar el programa MATLAB o SYNLAB, con el propósito de demostrar que estamos manejando las herramientas de dicho programa. Para el punto 2 nos dice que debemos realizar un programa el cual permita calcular la edad. Les asigna una variable el valor del año de nacimiento, a otra el valor del año actual y realiza el cálculo de la edad de la persona. Entonces vamos a verificar MATLAB, tenemos la ventana donde nos va a imprimir los mensajes y verificamos un screen que nosotros abrimos para poder realizar los programas, explicarlos. Entonces el primer programa que estábamos leyendo nos dice que del punto 2 el programa 1 calcular la edad de una persona, una Freddy Pinzón. Entonces vamos a crear una variable a que nos permitirá leer un valor que ingresemos del computador en la pantalla de trabajo. Declaramos la variable a es igual a double input y ponemos esta opción con el propósito de que nos dejen ingresar un valor con decimales, y enseguida imprimimos el valor que dice por favor imprimo el mensaje que nos dirá por favor digite tu fecha de nacimiento, con el propósito de que podamos ingresar el valor desde el computador. Declaramos la variable b con las mismas opciones, ya que en esta opción vamos a digitar la fecha actual. Declaramos una variable de edad donde nos permite poner la opción o el proceso que se necesita para calcular la edad. Entonces decimos que la fecha actual menos la fecha de nacimiento nos será igual a edad. Imprimimos el mensaje donde nos va a arrojar el resultado que obtuvimos. Corremos el programa y al correr el programa dice por favor digite la fecha de nacimiento. En este caso vamos a poner mi fecha de nacimiento 1991. Dice que la variable a es igual a 1991. Por favor digite la fecha actual. Digamos la fecha actual que es 2019. Dice que la variable b equivale a 2019 y que la edad que tengo es de 28 años. Correcto, tu edad es de 28 años. Entonces el programa ha funcionado. Borramos, limpiamos el tablero de trabajo para verificar lo que sigue en la guía. Manejo de números reales. Asigne una variable el valor del radio de una circunferencia y calcule el área de dicho círculo. Verificamos MATLAB, ya lo tenemos, y el screen dice área de un círculo. Entonces, punto 2, programa 2, calcular el área de un círculo. Definimos la entrada a, que va a ser el valor que nosotros digitemos en el computador, donde ponemos una variable double input, la opción doble input, con el propósito de tener la opción de ingresar números decimales, y enseguida imprimimos el valor, imprimimos un mensaje que nos permitirá reconocer qué es lo que pide el programa. Declaramos la variable pi, que un pi equivale a 3,1415, y declaramos la variable a, que va a ser la variable que nos va a dar el resultado. Entonces decimos que pi por el área al cuadrado es igual al área que debemos obtener. Imprimimos el mensaje del área del círculo y respectivamente el valor que nos va a imprimir. Verificamos el código y dice área de un círculo, por favor digite el radio de una circunferencia. En este caso vamos a digitar 2. Dice que el área, el radio de la circunferencia con la variable a equivale a 2, donde el pi, que la definimos, es 3,1415, y nos dice que el área que va a ser el resultado equivale a 12.55. Si elevamos el valor que ingresamos, que es 2 elevado a la 2, nos da 4. Si lo multiplicamos por pi, nos da 12,56. Comprobamos que el programa funcionaba. Borramos, reseteamos, borramos los mensajes de la pantalla y verificamos la guía. Seguimos con la guía y nos pide que el manejo de vectores. Seleccione un polinomio de grado 3 y asigne los valores de sus coeficientes, una variable tipo vector, y calcule sus raíces, deríbelo e intégrelo. Vamos a MATLAB, a nuestro screen, y vamos a la opción de polinomio.
Dice polinomio, realizar un polinomio. En este caso, escogemos un polinomio de tercer grado que sería de x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 6. Declaramos una variable no definida, una variable que no tiene número, en este caso es x. Con esta opción ponemos a la variable x que nos indicará que no está definida, que no tiene número. Ponemos la entrada, nuestra variable a, que nos va a decir que a es equivalente a x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 6. Con esta opción determinamos el coeficiente de esta ecuación de tercer grado. Al tener los coeficientes, determinamos las raíces de esos coeficientes. Después de tener los coeficientes y las raíces, vamos a derivar esta función. Entonces damos la opción div de a para derivar esta función. Cuando nos arroja el resultado, que es este, la derivada de esta función sería esta, la implementamos y la asignamos con el fin de integrar esta función. Además vamos a integrar la función principal. Vamos a correr el programa y verificar que ejecute correctamente. Verificamos. Dice polinomio que a es igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 6. Verificamos polinomio, los coeficientes del polinomio, que sería 1, 6, 11 y 6, menos 6. Además se verifica que ha ejecutado la raíz, que tenemos una raíz de 3, 2, 1. Y verificamos la respuesta de la derivada. Dice que la derivada de este polinomio es 3x al cuadrado menos 12x más 11. Si lo verificamos en una calculadora en internet, este resultado es correcto. Y acá en el programa decíamos que definíamos una variable con el propósito de integrar, que íbamos a integrar la derivada de la función principal. Por lo tanto, se definió esta variable en esta opción. Seguimos verificando y decimos que la integral de la función principal sería esta, la integral de esta función, y la integral de la derivada de la función principal sería esta. Si nosotros pasamos estos datos, estos resultados a una calculadora de internet, los resultados son similares. La diferencia es que acá nos tienen que agregar un coeficiente, una constante, ya que la integral siempre va con una más constante. Entonces limpiamos para seguir mirando el proceso. Manejo de matrices. Seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Y con la matriz A calcule la transpuesta, multiplíquela por una constante. Vamos a verificar el programa en MATLAB. Entonces dice que matriz 4×4. Definimos la variable A, donde vamos a ingresar los datos o los coeficientes de cada matriz. Entonces agregamos los 4 coeficientes de la primera columna, de la segunda columna, separado por un punto y coma, y cerramos los corchetes. Lo mismo hacemos con la segunda variable B. Y definimos lo que nos pide en la guía. La guía nos pide que debemos sumar las matrices, restarla, hallar su producto, hallar su transpuesta, que va a ser A con la comita encima, y la multiplicación de la transpuesta por una constante. En este caso vamos a multiplicar por 4. Entonces vamos a verificar el código de la matriz. Entonces dice, la matriz A equivale a los siguientes coeficientes. Ahí tenemos nuestra matriz que ingresamos, están los coeficientes. Tenemos la matriz B, 4×4, A 4×4, y verificamos que realiza el proceso de suma, que dice que la suma de A más B vamos a tomar este ejemplo primero para verificar. Dice que A más B, 20 más 24 equivale a 44, que 15 más 25 equivale a 40. Entonces ahí están los resultados, se verifica y es correcto. 30 más 23 equivale a 50, entonces la suma 31 más 12 equivale a 43. Verificamos que se ha realizado la suma de la matriz. Lo mismo es con la resta de la matriz. 20 menos 24, 24 menos 20 equivale a menos 4.
verificando que ha ejecutado su proceso, la multiplicación, la traspuesta, y multiplicamos la traspuesta por el coeficiente. La traspuesta de la primera columna, del coeficiente de la primera columna, que es 20, si la multiplicamos por 4, que en esta opción escogimos número 4, la traspuesta por 4 nos da 80. Acá podemos ver la traspuesta. Verificamos la guía y seguimos con el desarrollo de la práctica. Manejo de funciones predefinidas. Entonces consultamos tres funciones predefinidas y en el mismo código de la matriz tenemos las funciones predefinidas que decimos que vamos a determinar. La determinante A, la inversa A y el rango de A. Entonces como ya habíamos simulado esto, entonces podemos apreciar en el MATLAB la determinante A sería menos 4.11, la inversa A sería toda esta parte y el rango sería 4, rango de la matriz que presenta. Si verificamos el rango de A, para comprobar que sí es el rango de A, dame 5, rango de A sería igual a 4, verificando que sí es correcto el rango de A de esta matriz. Entonces ahí están nuestras funciones predefinidas. Seguimos con el programa. Dice que en el tercer punto debemos realizar un programa que capture la medida de capacitancia en faradios y la exprese en sus múltiplos más adecuados. Un ejemplo nos da el valor que ingresamos 0,003 y el valor que debemos devolver en milifaradios, que sería 3. Vamos a verificar el código que realizamos, pero primero limpiamos la pantalla de trabajo en MATLAB. Campo de trabajo. Abrimos nuestro screen, vamos al programa faradio y de acá decimos que faradio va a ser nuestra variable y nos va a permitir ingresar el número. Le ponemos la definición igual a double input con la posibilidad de poder ingresar decimales. Entonces dice que imprimimos un mensaje que nos diga por favor digite el valor de faradios. Declaramos la variable milifaradios donde hacemos la operación que va a ejecutar este programa. Dice que faradios, el valor que ingresamos, faradios es el valor que ingresamos, lo va a multiplicar por 1000 y nos va a arrojar el resultado en 1000 faradios. Imprimimos el mensaje y así obtenemos el resultado. Vamos a comprobar, imprimimos, dice, por favor digita el valor del faradio. Vamos a imprimir el valor que nos pide en la guía. Dice que ejemplo, valor que ingresamos 0,003 y nos debe botar 3 milifaradios. Vamos a comprobar. Dice que 0.003 valor que nos pide la guía, lo ingresamos, va a ser en faradios y que ese resultado en faradios va a ser 3. Entonces ahí estamos comprobando que el programa ha funcionado correctamente. Borramos y vamos a seguir verificando la guía. Un programa que permite ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo, determine si es factible construir y el tipo de triángulo isósceles, equilátero y escaleno. Entonces vamos a verificar los códigos. Entonces verificamos triángulo, agrandamos la pantalla para explicar. Entonces dice que un triángulo es equilátero cuando todos sus lados son iguales y un triángulo es isósceles cuando dos de sus lados son iguales. Y el triángulo escaleno es cuando todos sus lados son diferentes. Vamos a verificar el código. Un triángulo tiene 3 ángulos, ya que un triángulo viene de esta forma. Entonces, declaramos un ángulo 1 con la opción double input que nos va a permitir ingresar valores decimales. Y imprimimos un mensaje que se va a visualizar y así el usuario va a poder entender qué es lo que pide. Donde dice por favor digite el valor del primer ángulo y así sucesivamente. Ángulo 2, declaramos la variable, la entrada y la imprimimos. El ángulo 3, hacemos lo mismo. Después de ingresar todos los valores, declaramos una función if, que dice que si un ángulo 1 es igual al ángulo 2 y el ángulo 2 es igual al ángulo 3, entonces este triángulo es equilátero, porque todos sus lados van a ser iguales. Entonces imprimimos este mensajito para verificar en la pantalla que el ángulo es equilátero y así puede ser visualizado. Que si no se cumple esta función y si se cumple esta, pues vamos a tener que el ángulo es isósceles porque dos de sus lados van a ser iguales.
Entonces decimos que si el ángulo 1 es igual al ángulo 2 y el ángulo 2 es diferente al ángulo 3, o el ángulo 1 es diferente a 2 y el ángulo 2 es igual a 3, o el ángulo 1 es igual al 3 y el ángulo 3 es diferente al 2, entonces imprimimos el mensaje donde nos dirá que el triángulo es isósceles. Que si no se cumplen estas dos funciones, pero tenemos la opción de que los ángulos sean diferentes para que el ángulo sea escaleno, el triángulo sea escaleno, entonces ponemos la condición if ángulo 1 diferente a ángulo 2 y ángulo 2 diferente a ángulo 3 y ángulo 2 diferente a ángulo 1. Por lo tanto, imprimimos que el ángulo es escaleno. Cerramos los ciclos if, que implementamos 3 ciclos, los cerramos para que el programa se ejecute correctamente. Minimizamos, vamos a abrir MATLAB, vamos a nuestro código y vamos a imprimirlo. Dice triángulo, por favor digite el valor del primer ángulo, digitamos 2, por favor digite el valor del segundo ángulo, digitamos 2, digite el valor del tercer ángulo, digitamos 3, por lo tanto son 3 ángulos iguales. Dice el ángulo 1 es igual a 2, el ángulo 2 igual a 2, el ángulo 3 igual a 2, por lo tanto el triángulo es equilátero porque sus lados son iguales. Acá tenemos el mensaje que habíamos mencionado en el código pasado que se iba a imprimir. Limpiamos la pantalla y vamos a verificar qué pasa si sus dos lados son iguales y uno es diferente. Ponemos 2, ponemos 3, verificamos que el triángulo es isósceles porque tiene dos de sus lados son iguales. Están 2, ángulo 1 y ángulo 2 y ángulo 3 son iguales. Vamos a verificar qué pasa cuando son escalenos. Entonces, cuando son escalenos dice que todos sus ángulos son diferentes. Vamos a verificar, ponemos ángulo 1, 2, ángulo 2, 3, ángulo 3, pongámosle 4. Dice el triángulo es escaleno porque todos sus lados son diferentes. Ahí podemos ver el mensaje en impresión para que el usuario pueda identificar que está en lo correcto. Limpiamos la pantalla y vamos a verificar qué más nos solicita la guía. Listo, ya hicimos estos programas. Dice crear y publicar un video en su cuenta de YouTube donde se evidencie que tiene instalado MATLAB, explique el entorno de trabajo y a la vez explique las operaciones realizadas en el ítem 2, el código de los programas desarrollados, ítem 3. Muchas gracias, esta es la práctica 1 del curso de software para ingeniería.